Bueno, lo que vamos a presentar ahora es un proyecto que se llama Retratos Verbales, en español, que estamos desarrollando con Mariano y que de alguna manera tiene que ver con una serie de trabajos que ya veníamos haciendo de hace tiempo respecto del retrato y la relación de quién es el retratado desde el campo del arte. Lo que estamos emprendiendo ahora es un proyecto que entra a trabajar con, además, los retratados, que son grupos de inmigrantes y que de alguna manera toma en cuenta la coyuntura en particular de la situación en Europa de los inmigrantes sirios que huyen y que ingresan en particular a Austria, como así también inmigrantes de los últimos tiempos de Argentina. El hecho de la inmigración es un hecho que en sí mismo representa el encontrarse con alguien que uno desconoce completamente. Y esta es una situación que en estos días se está viviendo con mucha intensidad y de alguna manera esto nos llevó a plantear muchos de los interrogantes que venimos trabajando con Mariano aplicados específicamente a este campo. Esta especie de paralelismo que se da, Argentina es un país de inmigrantes y en el caso de Austria específicamente se encuentra ante la situación de recibir muchos inmigrantes, nos lleva a pensar un poco la forma de abordaje del tema del encuentro de grupos sociales. Argentina es como decía recién, es un país de inmigrantes. La inmigración en la Argentina arranca desde la época de la colonia con los españoles, ¿sí? Pero es verdad que se sostuvo a lo largo de un par de siglos y que tuvo el influjo de inmigrantes de distintas partes del mundo en distintos momentos. Quizá la más conocida por todos es la de mediados del siglo XIX o fines del siglo XIX, ¿sí? Que es la inmigración fundamentalmente europea proveniente de Italia, de España y de Polonia, que son como quizás las comunidades más numerosas que tenemos en nuestro país. Pero es verdad que antes la inmigración en la Argentina también venía de África con los esclavos desde mucho antes, desde épocas de la colonia, y por supuesto de españoles en la época de la conquista. Más acá en el tiempo, entonces, la inmigración se sostuvo durante el siglo XIX y el siglo XX, y entre los 80s y 90s siguieron viniendo más inmigrantes desde Europa, sobre todo Europa oriental, ucranianos, rumanos y también asiáticos. Aparecen los chinos, coreanos. Y en los últimos tiempos aparecieron inmigrantes desde Senegal, desde Cuba, Ecuador, Venezuela, de Colombia, que también los podemos ver mucho en nuestro contexto, y también el grupo de países limítrofes, que son inmigrantes que a lo largo de todo el siglo han estado llegando a este país. De ese modo, el proyecto lo que trata de tomar es como, de alguna manera, lo que decía recién, es el encuentro mismo, la aparición misma del inmigrante como el indicio de encontrarse con alguien que uno desconoce y que de pronto aparece. Es el caso, por ejemplo, de golpe uno descubre que aparece alguien tocando un acordeón o descubre que hay una persona que tiene la piel de otro color. Eso es como algo que todos en algún momento experimentamos, que yendo por la calle aparece alguien que es extraño y que inmediatamente aparece todo aquello que tiene que ver con el juicio valorativo de quién es, a qué viene, qué va a hacer, no sabemos si trabaja, si no trabaja, de dónde, apenas podemos distinguir a veces de dónde viene, mucho menos a veces comunicarnos, y ese es un poco el origen de este proyecto, ¿sí? Ese distanciamiento que se produce y la presencia de ese distanciamiento en una situación cotidiana. Esa es una pregunta que siempre con él trabajamos desde muchas maneras, el tema de quién es ese que mira, quién es ese que nos está mirando, este tipo de cuestiones. Y en este caso, específicamente, hay un montón de argumentos que nos va a interesar trabajar
con grupos que hemos seleccionado. En el caso del abordaje de este proyecto en Austria, específicamente en Linz, con sirios y con gente propia de Linz, y en la Argentina con 3 grupos que recién mencioné, los senegaleses, porque son un grupo relativamente nuevo para nosotros y que conocemos muy poco de ellos. Por otro lado, los chinos o coreanos, que para nosotros en general son orientales, nos cuesta distinguirlos y que generan mucha fantasía respecto de qué hacen, cómo viven, dónde viven, ese tipo de costumbres. Y por último, los bolivianos y paraguayos, que son un grupo claramente discriminado en este país, que no tiene acceso a la mayoría de espacios que nosotros sí tenemos. Estos 3 grupos los hemos elegido para poder trabajar como una estrategia para poder elaborar este tipo de proyecto. En particular, sabemos que hay proyectos en el campo de la neurociencia que trabajan con esto del juicio hacia el otro, el juicio social. Es un poco, Mariano nos puede contar un poco más del tema respecto de lo que es, de estos trabajos que se vienen haciendo respecto de la elaboración del retrato de quién es el otro. Bueno, sí, efectivamente todos nosotros, en realidad eso no es propio de la neurociencia, para mí es parte de la cultura humana en realidad. Cuando 2 personas están una enfrente de la otra, inmediatamente una hace un juicio si la otra persona es inteligente, si la otra persona es atractiva, si la otra persona es competente, si es interesante. En general ese juicio es rápido, es automático, no requiere mucha reflexión, no está basado en los datos, sino simplemente en la forma de la cara del otro, en cómo se para, en el conocimiento previo que tenemos y las creencias previas que generamos. Y además esa creencia que uno genera sobre el otro de manera tan rápida. Esto funciona en el vínculo social, cuando una persona está tratando de relacionarse con la otra. Funciona en el vínculo laboral, cuando una persona va a ser contratada a una empresa y cuando se sabe que la gente que hace recursos humanos en más o menos 1,5 segundos ya tiene decidido un juicio respecto a si esa persona le parece profesional, competente, inteligente, que va a funcionar o no. Funciona en las elecciones políticas, donde uno sabemos que las elecciones que uno hace no dependen tanto de lo que la otra persona dice, sino de la cosmética con la cual lo dice. Y en cierta medida este proyecto tiene que ver con investigar esto, con investigar estos prejuicios, estas formas, con descubrir y sacar a la superficie las maneras que tenemos de analizar al otro. Yo me acordaba, recién cuando hablaba Mariano, hay un pasaje de la literatura que para mí fue tremendamente decisivo. Lo leí hace muchísimo tiempo y creo que marcó mi carrera y un montón de cosas de mi vida. Muchos lo conocen, es un pasaje, hay un libro muy chiquito, es una recopilación de Borges y Bioy Casares que se llama Cuentos breves extraordinarios. Son todos cuentos que tienen como mucho 2 o 3 frases y ellos dicen que es como literatura destilada, de alguna manera. O sea, que si le pusiesen una palabra más a esos textos serían innecesarios. Y el último de ellos se llama El mundo es ancho y ajeno. Y ellos cuentan, de hecho, es un fragmento de la Divina Comedia de Dante, donde lo que cuenta es Dante que viene caminando, pasa delante de un transeúnte, y a Dante lo que le sorprende es que ese transeúnte no conoce nada de Beatriz, que a Dante preocupaba tanto su existencia. Entonces la coexistencia de 2 personas a meros centímetros, una en una suerte de ardor infinito interno, y la otra persona que está al lado que desconoce completamente la existencia de ese ardor. Esto tiene que ver justamente con para mí lo que nosotros tratamos, que es este ejercicio proyectivo de tratar de entender qué hay dentro del habitáculo mental del otro, qué tipo de anhelos hay, qué tipo de sufrimientos, qué tipo de historia, qué tipo de paisaje. Y esta historia, como yo le decía, vivió conmigo, pero hoy recién descubrí una cosa, es decir, yo esta historia conté 1000 millones de veces, y hoy descubrí algo que es que siempre esta historia está contada desde la perspectiva del Dante, como que el Dante tiene un sentir enorme y ese transeúnte, que es una suerte de inmigrante, no llega a censar por una suerte de limitación intrínseca a la comunicación humana lo que le pasa al Dante. Pero seguramente ese transeúnte también tenía su Beatriz, también tenía sus amores, sus ardores, sus anhelos, que ni siquiera en ese fragmento y en ese pequeño pasaje de la literatura quedaron expuestos. Entonces, yo pienso que si bien es cierto en algún lugar que todos somos inmigrantes todo el tiempo, en cualquier situación y en cualquier contexto humano, cualquier persona presentada en cualquier nicho social es una suerte de inmigrante, sobre ese lugar común hay asimetrías, donde hay inmigrantes que son más inmigrantes que otros, en el sentido de que el contenido de su habitáculo mental queda más postergado y ni siquiera queda reflejado aún cuando uno se cuestiona sobre estos temas. Entonces yo pienso que la obra esta tiene que ver con esto, con tratar de entender
primero, cómo nos metemos dentro del paisaje mental del otro. Esto Mariano me pidió que les cuente, yo les cuento muy poquito, se llama genéricamente teoría de la mente. Es la capacidad que tiene cualquier persona de entender que otra persona también tiene una mente que es distinta de la propia, que se asemeja en el sentido de que también tiene un lenguaje, de que tiene un razonamiento, de que tiene inferencia, pero que no están vistas las cosas de la misma perspectiva. A mí me gusta siempre el ejemplo de los chicos muy chiquitos, cuando los digo, hablando de chicos de 2 años, cuando se esconden, cuando quieren esconderse, se tapan los ojos. Y eso denota cómo están pensando, que es que ellos presuponen que si ellos no ven, entonces el otro tampoco ve, y por lo tanto el otro no lo está viendo. Un tiempo después los chicos entienden que ellos tengan los ojos tapados no quiere decir que nadie está observando el mundo, sino que son solo ellos, y tienen una comprensión mucho más profunda de la teoría de la mente. En cierta medida, estos 2 ejes, que son cómo construimos opiniones del otro, qué tipo de acentos tiene, qué tipo de intuiciones tienen, qué tipo de sesgos tienen, y cómo utilizamos todo eso para poder, de alguna manera, formar una suerte de amalgama en el cual uno puede expresar y reconocer la mente del otro a partir de la mente propia, es lo que creo que estamos abordando en este proyecto con Mariano. Sí, finalmente algo que es como operativo de este proyecto es que lo que vamos a tratar de hacer, de tener una estrategia en torno a cómo tratar de abordar este imaginario que el otro genera cuando se encuentra con el que es extraño, con el que es distante. Por eso vamos a tener distintas etapas en este proyecto. Algunas ya se están llevando a cabo en Linz y hay otras que estamos haciendo acá en Buenos Aires y que empezamos a acercarnos a estos grupos para poder grabarlos, registrarlos, tener de ellos inclusive un poco el testimonio de cuáles son sus anhelos, sus imaginarios. Es interesante preguntarles con qué sueñan, con qué cosas extrañan, qué cosas les interesa, qué odian, a qué le tienen miedo. Es bien interesante porque uno empieza a conocer lentamente, a situarse un poco en el lugar, si existe el lugar real del otro. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a hacer durante un periodo de tiempo es guardar todo esto, atesorar de alguna manera, crear un lugar donde una especie de memoria que guarde todos estos relatos asociados desde su voz, desde la diferencia del lenguaje, desde las escrituras que también son diferentes, además de los rasgos. Y luego, una vez con esa información, vamos a desarrollar una serie de preguntas a personas en la Argentina, en Linz, e iremos creando una suerte de gran base de datos que va a captar para cada persona el modo en que los demás los describen y el modo en lo que los demás se refieren. Y de hecho, este es el núcleo central del proyecto, que tiene un espacio dedicado a la investigación en sí misma, a la experimentación, pero también mucho del desarrollo formal del proyecto tiene que ver con el espacio artístico. Hay algo que es gracioso, que en el equipo con los becarios que trabajamos, los registros que hacemos a veces no quedan claros si son para el experimento o son para la futura pieza artística, no queda del todo claro. Entonces se toman un montón de recaudos por si en el futuro necesitamos utilizar tal o cual registro para poder desarrollar una pieza sonora o una pieza visual. Pero bueno, este es un proyecto que estamos iniciando ahora y que va a llevar varias etapas hasta poder empezar a elaborar una primera idea de qué es lo que resulta. Es un proyecto que tiene un montón de interrogantes y que los iremos de alguna manera concretando en la medida que cumplamos todas estas etapas. Así que bueno, cualquier pregunta, acá estamos. Gracias.